Adelante, pues tiene la palabra, que le vaya muy bien, adelante. Ok, buen día profesor, buen día compañeros. Continuando con las exposiciones del libro de Ingeniería de Software de Ian Somerville, nosotros vamos a tocar el punto 3, que es desarrollo ágil de software. Está presentado por los alumnos Roberto Carlos, Irving Julián, María Fernanda, Juan Joram y Damaris Raciel. A ver, como primer punto, se aborda lo que es el entorno global. Nos indica el libro que las empresas hoy en día están en un margen competitivo, tienen que estar a la vanguardia de los márgenes de competencia entre otras empresas, y esta es la razón por la que tienen que contar con software, digámoslo, adaptado a ese margen de competencia que tienen entre las otras empresas. Digamos que los requerimientos ya no son a largo plazo, sino que tienen que estar en el momento exacto para ser más competitivos, ¿no? Deben responder a nuevas oportunidades de mercado, como indica. En ese sentido, el software viene a ser una de las partes más importantes para que las empresas tengan esta competitividad, ¿no? Y su requerimiento ya no es a largo plazo, como indiqué, sino tiene que ser de forma rápida, buscando su implementación con la mayor celeridad posible. Ahora, se presentan algunos inconvenientes al tener esta o requerir esta celeridad, ¿no? Es imposible predecir que haya prácticas operativas dentro de la empresa, la interacción con otros sistemas, la automatización para las operaciones que tiene la misma empresa y factores externos. Cuando ellos quieren implementar un sistema, recién cuando el sistema está en posesión, digámoslo así, de los clientes y están haciendo uso de este, es recién cuando ellos pueden determinar cómo está funcionando su sistema y qué nuevos requerimientos van a tener dentro de este sistema. Esa es la razón por la que se tiene que tener entregas rápidas y un desarrollo incremental. Ahora, las entregas tardías que implican un desarrollo de software, lo que son los desarrollos clásicos, como el que hablamos en el modelo de cascada, donde se tiene que hacer procesos unos tras de otros de forma elaborada, de forma documental. Esto implica mayor tiempo y mayor coste. Y eso es algo que las empresas hoy en día no pueden darse el lujo de solventar, ¿no? Más que nada por el tema competitivo que tienen y por la celeridad de los requerimientos que están necesitando. Ahora, para el desarrollo incremental, se hizo nuevas iniciativas de desarrollo. Por ejemplo, IBM introdujo un desarrollo incremental en 1980, y con el tiempo se han desarrollado nuevas ideas, ¿no? Como es el DSDM, que viene a ser el Dynamic System Development Method, que es uno de los desarrollos de metodología ágil, desarrollada en el 97, seguidamente con el Scrum y la programación extrema, que es lo que se va a tocar en este tema. Entonces, estas metodologías ágiles, si es bien cada una tiene, digamos, sus diferentes formas de trabajo, pero comparten enfoques similares, ¿no? Por ejemplo, los procesos de especificación de diseño e implementación están entrelazados, ya que es un sistema iterativo. El sistema de desarrollo es diferente según las versiones, ya que al hacer una entrega preliminar no es la versión definitiva, ¿no? Se va desarrollando nuevas mejoras según los requerimientos de la empresa. Y las interfaces de usuario del sistema se desarrollan usando el sistema elaborado e interactivo, como indiqué, para más que nada se afiancen los clientes al uso de este sistema. Los métodos convencionales plantean proyectos de aseguramiento de calidad y formalidad, ya que estos métodos convencionales están basados netamente en hacer una buena documentación, pero esto implica mayor coste, mayor tiempo y cosas que no pueden solventar, digamos, las empresas en este margen competitivo que requieren generalmente. Entonces es así que surgen estas metodologías ágiles. El punto 3.1 habla netamente de esto, que nos indica que un equipo de desarrollo de software viene a implementar una documentación más ligera y se enfoca más que nada en el desarrollo de estas versiones del sistema, haciéndolo más versátil y más ágil para su presentación. Entonces, la filosofía detrás de los métodos ágiles, bueno, se indica que los individuos y las interacciones son más relevantes y sobre los procesos y las herramientas. O sea, se está enfocando más que nada en el equipo de trabajo.
Ahora, el software operativo sobre la documentación exhaustiva. Como indiqué en los métodos tradicionales, la documentación abarcaba mucha más prioridad y en este caso se le reduce un poco de prioridad a lo que es la documentación y se enfoca más en el desarrollo de software, el trabajo colaborativo de los equipos. Ahora, la colaboración de los clientes sobre la negociación del contrato tiene más que nada que ver que ahora para el desarrollo ágil es el cliente el que está más relacionado en el desarrollo de este software, brindando lo que son sus requerimientos y necesidades para que se desarrolle correctamente el software. Y la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan. Esto implica que se está generando esas versiones y se está trabajando de forma iterativa para generar estas versiones, ¿no? Bien, los métodos ágiles más conocidos que se describen en el libro es la programación extrema, Scrum, Crystal, desarrollo de software adaptativo, el DSDM y el desarrollo dirigido por características. En este libro se va a enfocar más en lo que es programación extrema y lo que es Scrum. Ahora bien, como indiqué, cada metodología tiene su forma de trabajo diferentes unas de otras, pero comparten principios. Por ejemplo, la participación del cliente para el desarrollo del software, la entrega iterativa, como indiqué, se hacen versiones preliminares y según cada requerimiento se va generando una nueva versión, de manera que la empresa tiene el software operativo en todo momento, ¿no? Ahora, son las personas lo más importante que los procesos, ya que en esa interacción es donde se solventa qué es lo que se requiere y qué es lo que se va a desarrollar según la prioridad. Ahora, la adaptación al cambio, la competitividad entre las empresas hace que sus requerimientos sean diferentes unas de otras según lo que están lanzándose a producir y la competencia que tienen, ¿no? Y mantener la simplicidad para que el desarrollo de este software sea ágil y, como indiqué, no se enfoque tanto en hacer una documentación exhaustiva. Ahora, dentro de esos principios también se encuentran paradigmas, ciertas complicaciones que se pueden dar en el desarrollo. Por ejemplo, como indiqué, la participación del cliente es importante, pero ocurre también que los clientes tienen otras prioridades, tienen otras obligaciones dentro de su empresa y por ende su participación para el desarrollo del software no es plena. En ese sentido, existe ese inconveniente de que tal vez los requerimientos de la empresa no sean transmitidos correctamente y eso afectaría al desarrollo del software. Ahora, la falta de personalidad adecuada por el equipo para su participación intensa tiene que ver con el trabajo de equipo de los desarrolladores. Si es que no están comprometidos netamente con el desarrollo del software, esto también traería complicaciones, ¿no? La dificultad al priorizar los cambios, más que nada tiene que ver que para el desarrollo del software de forma ágil, se dan prioridad a los requerimientos más esenciales. Y si el equipo no sabe discriminar cuáles son los requerimientos más prioritarios, esto afectaría también al desarrollo de este software. Ahora, la falta de tiempo para realizar las simplificaciones, esto más que nada tiene que ver con los plazos de tiempo que se necesita para hacer las entregas. Si es que no se cumplen estos plazos, también se está incumpliendo con el contrato entre la empresa y los desarrolladores, ¿no? Y esa exigencia de cumplir los plazos hace tal vez que el equipo no se enfoque en desarrollar esa parte de la versión del software y hacerlo más simplificado. Y por último, la rigidez del cambio a procesos informales. Esto en el libro más que nada indica que las empresas a lo largo de su desarrollo, desde su fundación hasta su actualidad, han pasado por un proceso de normativas que hace que su ideología de la empresa sea rígida. Y al ser rígida, no están tan sujetos a tener cambios a una metodología ágil con, digamos, procesos no tan formales, ¿no? Ahora le doy pase a mi compañero para que haga el 3.2. Bueno, empezando. Desarrollo dirigido por un plan y el desarrollo ágil, ¿no? Podemos ver la diferencia entre el desarrollo basado en un plan y el desarrollo ágil es de cómo se van a llevar estas implementaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en el diagrama, por favor, compañero, la siguiente diapositiva. Podemos ver en el diagrama que vemos que en el desarrollo basado en un plan
tenemos la ingeniería de requerimientos, que tiene una propia retroalimentación, después una especificación de requerimientos, después nos vamos al diseño e implementación, y de acá hace una retroalimentación con una petición de cambios, ¿no? Pero en un desarrollo ágil, estos están en un ciclo constante, en una retroalimentación constante, ¿no? Ingeniería de requerimientos y diseño e implementación. No, podemos ver que los enfoques ágiles en el desarrollo de software consideran al diseño y la implementación como las piezas centrales en el proceso del desarrollo de software, ¿no? Pero vemos que en la mayoría de proyectos se pueden usar tanto prácticas de enfoque ágil y también prácticas basadas en un plan. No tenemos que aprender más o menos cómo podemos diferenciar o cómo podemos adaptar este tipo de desarrollos basados en el sistema que vamos a desarrollar. No, un enfoque basado en un plan identifica varias etapas en el proceso de software, ¿no? Asociadas a una salida, cada etapa. No, en cambio el ágil es un poco más iterativo entre las etapas. Podemos ver la siguiente diapositiva, compañero. ¿Cómo podemos decidir o cómo podemos enfocarnos entre un enfoque ágil o basado en un plan, ¿no? Para eso hemos creado este pequeño cuadro, un pequeño cuadro comparativo, donde el libro nos plantea unas 10 preguntas y cada pregunta vamos más o menos a explicarla de cómo podemos usarla para decidirnos si es que tenemos que usar un método ágil o si nos recomiendan usar un método ágil o si nos recomiendan usar un enfoque basado en un plan, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la primera, ¿no? Diseños muy detallados antes de dirigirse a la implementación. O sea, si nuestro sistema nos exige diseños muy detallados, es más recomendado que usemos un enfoque basado en un plan, ¿no? En la segunda tendríamos, ¿no? Es práctico una estrategia de entrega incremental donde se dé el software a los clientes y se obtenga así una rápida retroalimentación. En este caso nos recomiendan un método ágil. ¿Por qué el método ágil? Porque al basarse en retroalimentación y a basarse en ciclos, entonces nos permite una mayor mejora dentro del sistema, ¿no? Después tenemos la tercera, ¿no? ¿Qué tan grande es el sistema que se desarrollará? Aquí hay más o menos dos puntos de vista. Para poder escoger el método ágil, de acuerdo al tamaño del sistema, se recomiendan que sean para equipos pequeños, no necesariamente equipos que estén apartados, ¿no? Pero sí equipos pequeños. Pero cuando es un sistema grande, se supone que cuando es un sistema grande se utilizan equipos de desarrollo grandes también. Entonces más se recomienda un enfoque basado en un plan. Pero acá, según el autor, más adelante también te dice que podrías usarlo en grandes equipos, pero en cada equipo pequeño, o sea, en cada subequipo, el método ágil, ¿no? Para poder gestionar el desarrollo, ¿no? También de acuerdo al qué tipo de sistema se va a desarrollar, ¿no? Métodos ágiles para equipos con más experiencia, ¿no? Pero también discrepan en esta parte los autores, ya que no necesariamente tienen que ser equipos con experiencia, pero se recomienda que para usar un método ágil, de acuerdo al sistema, lo hagan equipos con más experiencia, ¿no? Y ¿cuándo se va a usar el enfoque basado en un plan? Cuando sean equipos que demandan un análisis mucho más detallado. Necesitamos mucha más documentación, necesitamos muchas más especificaciones correctas, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las normas cómo demandan este tipo de software, ¿no? Después tenemos cuál es el tiempo de vida que se espera en el sistema. Esta pregunta era muy interesante, ya que los autores también discrepan en esta parte, ¿no? Dicen que los sistemas más prolongados requieren más documentación, o sea, un sistema proyectado que va a vivir más requiere más documentación, por lo que se puede basar en un plan. Pero el método ágil, aquí dice, ¿no? Que es con poca frecuencia que la documentación va a servir para mantener actualizado este software, o sea, para darle una vida más larga. Por lo que esto ya es a criterio de lo que estemos desarrollando, ¿no? Después tenemos, siguiente diapositiva, compañero, por favor. ¿Qué tecnologías, qué tecnologías se hayan disponibles para apoyar el desarrollo del sistema? No, métodos ágiles es recomendado, de acuerdo a esta pregunta, seguir un modelo del plan de diseño evolutivo, ya que como el método ágil es incremental, es iterativo, entonces un diseño evolutivo es lo mejor. Y el enfoque basado en un plan es recomendado cuando se requiere una documentación con el diseño, ¿no? Después tenemos cómo está organizado el equipo de desarrollo, que aquí también es de acuerdo al criterio de lo que se va a hacer, ¿no?
muchas veces cuando cuando el equipo está distribuido en muchas partes, o sea, no hay una comunicación tan frecuente, se recomienda más un enfoque basado en un plan, ya que el equipo está distribuido en diferentes áreas, es un equipo, digamos, mucho más grande, como lo vimos en la anterior pregunta. Pero cuando va a haber una comunicación más eficaz, más rápida, va a haber, digamos, si utilizaríamos la metodología Scrum, sabemos que en la metodología Scrum se usan sprints cada día, entonces podríamos usar un método ágil, ¿no? Un equipo más organizado, ¿no? Es por eso que también lo recomiendan cuando un equipo tiene más experiencia, ¿no? Después, existen problemas culturales que afecten al desarrollo del sistema. Esto más lo ven de acuerdo a las normas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a desarrollar un sistema en una institución que nos pide necesariamente usar una metodología tal o una norma tal o una ISO tal, tenemos que adecuarnos nomás a esa norma. Entonces, esta pregunta más se hace para preguntarnos, ¿no? ¿Estamos desarrollando el sistema de acuerdo a alguna norma, de acuerdo a algún tipo de norma que nos especifique la empresa, ¿no? Esa pregunta va dirigida ahí más o menos, ¿no? También podemos hacer las preguntas, ¿no? ¿Qué tan buenos son los diseñadores y programadores en el equipo de desarrollo? Y como decía la anterior pregunta también, en la otra diapositiva, el método ágil es recomendado para equipos con más experiencia, pero también es a criterio. ¿Por qué? Porque pueden ser, porque lo que recomienda el libro es que si tienes un equipo con nula experiencia, es mejor que te consigas mitad del equipo que tenga experiencia y la otra mitad que no, para que se pueda llevar bien el desarrollo. No necesariamente vas a dejarlo en enfoque basado en un plan por este punto. No, pero también puedes basarlo en un plan cuando tienen poca experiencia, ya que es un proceso más tedioso, por así decirlo, pero tienen pasos más concretos, ¿no? Y también el último, que el sistema está sujeto a una regulación externa. Eso también es de acuerdo a la norma, ¿no? Por ejemplo, si vamos a desarrollar un sistema un sistema para un gobierno, para una municipalidad, para un ente, entonces este ente tal vez nos dice, no, el sistema que vas a desarrollar tiene que ser de acuerdo a las normas de tal cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a esto. No necesariamente podemos usar un método ágil o un método basado en un plan, ¿no? ¿Qué tal nos dice el sí? Sí o sí tienes que usar un método ágil, porque nosotros lo exigimos. O sí tenemos que usar un método basado en un plan, porque también lo exigimos, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Y me quedo con esta parte, para esta parte de la exposición, ¿no? Que es, al final de cuentas, la principal inquietud de los compradores de un sistema, o sea, de los usuarios finales, es si cuentan o no con un sistema de software ejecutable que cubra sus necesidades, realice funciones útiles para el usuario de manera individual o dentro de una organización. Esto se resume en que en sí el usuario final lo que va a buscar es un software de calidad. Un software que cumpla con todas las especificaciones, que sea a prueba de fallos, que te sirva en momentos de demanda y todo lo demás. Muy aparte de si lo hemos desarrollado bajo un método ágil o bajo un plan de desarrollo, un plan dirigido, ¿no? Por mi parte es así todo. Sigo con mi compañera en el punto 3.3. La programación extrema. La programación extrema se da en origen del XP, que se remonta prácticamente a los años 90, cuando Ken Beck fue contratado para dirigir un equipo de sistema de compensación. Este había iniciado en el año de 1993 y 1996, pero ese proyecto no avanzaba. Entonces lo que Ken Beck realizó fue que empezaran a aplicar prácticas de programación entre parejas y el TDD, que son las metodologías de desarrollo, y esto impulsó el proyecto y fue un gran éxito. El XP se basa principalmente en lo que son los valores, los principios y las prácticas, con su objetivo principal y esencial en los equipos pequeños y medianos, que estos produzcan un software que tenga muy alta calidad y sean adaptables a los requisitos cambiantes que hay y una evolución continua y avanzada. Hay 5 valores esenciales en los que son el XP. Uno de los principales es la comunicación, ya que debe de haber una comunicación eficaz entre los participantes. Debe de haber una simplicidad. Este es el diseño, que es solo para las necesidades inmediatas que debe de haber. Debe de haber también la retroalimentación, que el software debe implementar. El cliente y los miembros del equipo también deben de retroalimentarse. La valentía es la unión estricta entre ciertas prácticas del XP y uno de los requerimientos que hay. También hay el respeto.
que debe de haber entre los miembros y entre los participantes de software. La programación extrema también incluye algunas prácticas en los principios de las metodologías ágiles. El desarrollo incremental se apoya en las liberaciones que da el sistema, también en la inclusión del cliente, que se apoya a través de un enlace continuo que hay entre el cliente y el equipo de desarrollo. Las personas y los procesos se basan en lo que son la programación en pares, en la propiedad colectiva del código del sistema y un proceso de desarrollo sustentable que no debe de incluir jornadas de trabajo excesivamente largas. También hay lo que es el cambio, que se acepta mediante las liberaciones que hay para regular el sistema del cliente y el desarrollo de las primeras pruebas. Mantener la simplicidad y lograr así, mediante la refactorización constante, una mejora y una gran calidad en lo que son los códigos. Las pruebas XP. Una de las diferencias importantes que hay entre el desarrollo incremental y el desarrollo dirigido es la forma en la que el sistema pone a prueba el código. En consecuencia, algunos factores del desarrollo incremental tienen un proceso de prueba muy informal, comparado con las pruebas dirigidas por un plan. Para evitar varios de estos problemas en las pruebas y la validación del sistema, el XP lo que hace es priorizar la importancia de poner a prueba el programa. Sus características principales son el desarrollo de poner a prueba, desarrollo de primera prueba, que esto quiere decir que en vez de escribir el código y después analizarlo para poder arreglarlo, lo que se debe de hacer es escribir el código y descubrir los problemas que hay realizándolo. 2. El desarrollo de pruebas incrementales a partir de escenarios son los requerimientos de los usuarios XP, que se expresan como escenarios, historias, que el usuario debe de priorizar para el desarrollo. Tenemos 3, lo que es el involucramiento del usuario en el desarrollo y la validación de pruebas. Esto es un papel que el cliente y el proceso deben de poner a prueba para ayudar a que el desarrollo pruebe la aceptación. Y el 4, el uso de marcos de pruebas de automatización. La automatización de las pruebas son esenciales para el desarrollo de pruebas de la primera prueba. Las pruebas se deben escribir como componentes ejecutables y se deben implementar en tareas, tanto como probar y verificar que cumplan las especificaciones necesarias. Programación en pares. Hay múltiples ventajas que pueden dar. Una de ellas es el apoyo de ideas de prioridad y la responsabilidad colectiva para el sistema. Este se refleja en la idea de Weinberg sobre la programación sin ego, donde el software da una prioridad a lo que es el equipo y el individuo, que no todos son responsables de los problemas de código, pero juntos pueden ayudar a resolver ese problema que hay. 2. Actúa como un proceso de revisión informal. Las inspecciones y revisiones del código son muy eficientes para detectar un alto porcentaje de error que existe en el software. Hay la ayuda de la refactorización, que es un proceso de mejoramiento del software. Este tiene como una facultad de impedir que el entorno de desarrollo de normas tenga el esfuerzo de refactorizar y utilizar beneficios a largo plazo. Y ahora les dejo con el 3.4 con mi compañero. Ya, continuando con la exposición, el tema 3.4, que es la administración de un proyecto ágil, podría decir que la principal responsabilidad que tienen los administradores del proyecto es dirigir, ¿no?, el proyecto para que éste se entregue a tiempo y con el presupuesto planeado. Ahora, otra labor que tiene es supervisar el trabajo de los ingenieros que están desarrollando y también del mismo modo monitorear el avance que se está teniendo, ¿no?, durante el desarrollo. Ahora, el administrador también ve todo lo que se va a diseñar, de los procesos que se van a desarrollar, ¿no?, durante el tiempo. Y también quería recalcar que en ese paso no funciona bien con los métodos ágiles porque los requerimientos se van desarrollando, ¿no?, de una manera incremental, donde los entregables que se tienen que dar se dan, ¿no?, se incrementan rápidamente en tiempos cortos. Ahora, nosotros lo que vamos a utilizar ahora es el Scrum.
Ahora, ¿qué es el Scrum? Para empezar, bueno, es un proceso, ¿no?, que se aplica para trabajar colaborativamente en equipo y con esto obtener mejores resultados, ¿no?, para el proyecto. Ahora, tenemos un diagrama que primeramente empezamos, ¿no?, con la planeación del bosquejo y diseño arquitectónico. En este paso se establecen los objetivos generales del proyecto y observamos el diseño que va a tener. Ahora, seguidamente es el ciclo del sprint. Ahora, a este le sigue, ¿no?, se desarrolla un incremento del sistema donde vemos, ¿no?, que es la valoración, la selección, el desarrollo, la revisión. Ahora, finalmente, tenemos, ¿no?, la fase del cierre del proyecto, donde en acá se concluye el proyecto y para finalizar se completa la documentación, ¿no?, que cada proyecto requiere, donde tenemos, ¿no?, los manuales de usuario y todo lo que se ha aprendido durante la elaboración del proyecto. Siguiente, por favor. Ahora, un sprint de Scrum es una unidad de planeación en la que se valora el trabajo que se va a realizar. En esta se seleccionan las particularidades, ¿no?, por desarrollar donde se implementa el software y al final del sprint la funcionalidad completa que se entrega a los participantes. Siguiente, por favor. Ahora, las características. Primeramente tenemos el tiempo de duración de los sprints. Los sprints tienen un tiempo fijo, ¿no? Por lo general es de 2 a 4 semanas que va a durar. Dos, el punto de partida. En acá es para planear la lista de trabajo que se va a realizar en el proyecto. En el punto 3 es la fase de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que se incluye a todo el equipo del proyecto, ¿no? Y también con lo que se va a trabajar con el cliente. Este es con la finalidad de seleccionar las características y la funcionalidad a desarrollar con el sprint, ¿no? 4, la organización para desarrollar el software. Este tiene como objetivo revisar el progreso. Y si de repente hay alguna falla, ¿no?, si es necesario, se vuelve a asignar prioridades al trabajo a cada uno, a cada persona que está desarrollando, ¿no?, el proyecto. Ahora, en este punto también quería recalcar que se tienen reuniones cortas, ¿no? Se puede tener diarios de ciertos tiempos con todos los miembros que están desarrollando. Durante esta etapa, el equipo prácticamente la comunicación que tiene es a través del Scrum Master. ¿Para qué? Para que de repente si necesitan comunicar algo, ya sea el cliente o sea el Scrum, y no se vean relacionado a los desarrolladores para que no tengan ninguna distracción, ¿no? Toda comunicación, como lo vuelvo a repetir, es con el Scrum Master. Ahora, el final del sprint. En este punto, el trabajo, ¿no?, que se ha realizado se revisa y se presenta, ¿no?, a los participantes y para ver si está bien o no. Dando ya por finalizado, se comienza, ¿no?, con el siguiente ciclo del sprint. Ya, en acá vemos reportes y ventajas del método Scrum. Primeramente, el producto se desglosa en un conjunto de piezas manejables y comprensibles. Los requerimientos inestables no retrasan el progreso. Todo el equipo tiene conocimiento de todo y en consecuencia de se mejora la comunicación entre el equipo. Los clientes observan la entrega a tiempo de los implementos y obtienen retroalimentación sobre cómo funciona el producto. Se establece la confianza entre cliente y desarrollador. A la vez, se crea una cultura positiva donde todos esperan el triunfo del proyecto. Eso sería todo por mi parte. Ya, el escalamiento de los métodos ágiles. Los métodos ágiles principalmente se desarrollaron con el fin de ayudar a pequeños equipos de programación, los cuales podían trabajar juntos desde una misma habitación, pero las necesidades de entrega rápida del software por parte del cliente y las necesidades de las grandes organizaciones hacen que surja esto, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. Ya. Después tenemos el desarrollo de grandes sistemas de software. Como primer punto tenemos que los sistemas de
son sistemas separados en comunicación. Esto quiere decir que los equipos separados los equipos son separados y desarrollan cada parte del sistema. Y es casi imposible que cada equipo tenga una visión clara de todo el sistema. Después tenemos los sistemas, son sistemas abandonados. Según Hopkins y Jenkins en 2008, esto incluye que interactúan con algunos sistemas existentes y los requerimientos del sistema interesan por su interacción entre ellos. Este no se representa por su flexibilidad y el desarrollo incremental. Después tenemos que muchos sistemas se integran para crear un solo sistema. Esto quiere decir que, como su nombre lo dice, que diversos sistemas se integran en uno solo, ¿no? Y en esto se ocupa más tiempo en la configuración del sistema y no tanto en el desarrollo del código. Después tenemos los sistemas, son procesos de desarrollo por lo común. Estos están restringidos por reglas y regularizaciones externas, ¿no? Los cuales limitan el desarrollo del sistema. Después tenemos los grandes sistemas tienen un tiempo prolongado de adquisición y desarrollo. Es difícil mantener que estos equipos sean coherentes y que conozcan el sistema durante este periodo, ¿no? Y lo que hace, y también otro problema es que las personas se cambian constantemente de empleos o de proyectos. Después tenemos los sistemas como con un conjunto variado de participantes. Esto hace que sea imposible involucrar a todos los participantes en el proceso de desarrollo. En el libro nos daba un ejemplo de un sistema médico donde los usuarios finales son el administrador del hospital y las enfermeras, pero los demás personales, como puede ser el médico ejecutivo o administradores del hospital, no pertenecerán al sistema, pero estarán dentro del sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos tipos de perspectivas en el escalamiento de los métodos ágiles. Primero tenemos la expansión, que su interés se basa en el uso de métodos para el desarrollo de grandes sistemas de software, los cuales no logran desarrollarse con equipos pequeños. Y también tenemos la ampliación, que se basa en los métodos ágiles se introduzcan en una organización grande, la cual tiene muchos años de experiencia en el desarrollo de software. Siguiente diapositiva. Después tenemos las adaptaciones, ¿no? Según Filman en 2007 nos dice que mantener los fundamentos esenciales de los métodos ágiles y es de gran consideración a considerar estas tres adaptaciones. Primero tenemos el desarrollo de grandes sistemas y no es solo enfocarse en el código, sino también es hacer el diseño frontal y la documentación del sistema que se va a desarrollar y también el diseño de arquitectura y producir la documentación, ¿no? Después tenemos la comunicación entre equipos. Aquí tenemos que diseñar y usar diferentes tipos de comunicación para que los equipos se puedan intercomunicar en ellos y se actualicen mutuamente del avance en estas reuniones. Después tenemos la interacción continua. Eso quiere decir que cada vez que se construya una parte del sistema, un desarrollador va a verificar el cambio que se ha realizado y después continuar, ¿no? Y es difícil que un programador separado se pueda integrar dentro del equipo para desarrollar el sistema. Siguiente diapositiva. Ya. Luego, ahora tenemos algunos problemas para escalar métodos ágiles. Según Litvak y sus colaboradores en 2004, analizan 3 empresas tecnológicas y en ella encuentran estos problemas, ¿no? Al escalar métodos ágiles. Primero sería los gerentes inexpertos en métodos ágiles, lo que hace que estos tengan desconfianza contra un nuevo enfoque, ¿no? Y no saben cómo afectar a sus proyectos en particular. Después tenemos las grandes organizaciones que tienen procedimientos y estándares ya establecidos. Esto hace que muchos métodos ágiles sean incompatibles con estos procedimientos y estándares que ya están establecidos dentro de la organización. Después tenemos los métodos, el nivel de destreza del equipo. Para funcionar mejor los métodos ágiles, es importante que los miembros del equipo tengan un nivel avanzado sobre los métodos ágiles, ¿no? Pero las grandes organizaciones, como en las grandes organizaciones hay muchas personas y una amplia gama de habilidades y destrezas,
no todos los individuos van a ser miembros esenciales para cada equipo, ¿no? Después tenemos la resistencia cultural, la cual es la que controla los métodos ágiles, y en especial aquellas organizaciones con larga historia de un uso de procesos convencionales de ingeniería de sistemas. Ya, eso sería todo en sí. Ya, con eso termina la presentación. Listo. Sí, profesor. Ya, señores, recomendación. Siempre importante. Las presentaciones, también lo he dicho por allí antes siempre, las presentaciones se abren y se cierran. Cuando se abren, buenos días, estimados, gusto saludarlos, aquí vamos a presentar este trabajo, los compañeros, ¿ya? Y después se cierra. Bueno, con esto damos cierre a la presentación, agradeciendo la atención brindada y bueno, quedamos a la disposición para cualquier pregunta. No se olviden eso, ¿ya? Es importante, porque si no, de repente han hecho una muy buena presentación y entonces el que está escuchando se queda como con la incertidumbre. Por favor, atento para todos, ¿ya? Está bien, bueno, felicitarlos porque han hecho un buen trabajo. Su presentación tiene varias cosas muy positivas para destacar y las voy a comentar a continuación. La primera es una homogeneidad en la manera de presentar la información. Eso es importante. A veces cuando los estudiantes se separan la tarea y después terminan pegando todo y parece como un carnaval de colores el asunto. La homogeneidad es siempre importante. También me parece que se ha demostrado un dominio, un buen manejo del tema y todos me parece que han hablado pausado, coordinado. Así que, bueno, sí hay que reconocer que se ha hecho un buen trabajo. Pero como siempre, pues tengo que hacer preguntas y eso es un asunto bastante importante. Vamos a ver algunas preguntas y me gusta escribirlas para que queden allí, ¿no? Hablaron al inicio de los enfoques ágiles de que la documentación se reduce, ¿de acuerdo? Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que hay algún riesgo importante al disminuir la documentación? Bueno, profe, en el uso de la metodología ágil, al reducirse la documentación y enfocarse más en el desarrollo de software, sí es verdad, se entra en un riesgo de que no haya una evidencia fidedigna, pero esto se solventa con los diagramas que usan dentro de las metodologías. Como se indicó, cuando, digamos, se pasa de un proyecto a otro o alguien aborda un proyecto que está desarrollado con metodología ágil, para tener un panorama concreto de lo que se ha desarrollado, los encargados se enfocan en estos diagramas. Teniendo los diagramas, tienen el enfoque global de lo que el sistema hace y partiendo de allí pueden dar continuidad a este desarrollo ágil, ¿no? Bien, por allí va la cosa. El tema de la documentación puede ser mayor o menor riesgo, depende de las exigencias de su proyecto. Depende de ese cliente y depende de la naturaleza del proyecto, puede ser que usted necesite mayor o menor documentación y ahí va a recaer todo en la sabiduría que ustedes tengan como gerentes de proyecto. Muy bien. Recordemos que Scrum no incorpora ningún diagrama y XP me parece que no incorpora ninguno tampoco. Pero, como se supone que ustedes son ingenieros, bueno, ya van a ser ingenieros y saben que hay buenas prácticas, saben que hay notaciones, ustedes pueden decir, oye, yo voy a apoyarme en estos diagramas que aunque no sean de mi metodología, me van a ayudar. Como por ejemplo, el uso de UML. Puede ser bastante interesante para ayudar, ¿de acuerdo? De esa manera se compensan algunas situaciones. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto grande, cuando digo grande es grande, de una inversión bastante importante, financiada por la banca internacional, hace mucho tiempo, y se trabajó con XP. Pero como era un proyecto grande, tenía mucho dinero en juego,
Entonces, el equipo de consultores que fueron los que llevaron el proyecto, yo era un stakeholder, no, yo no era desarrollador. El equipo de consultores decidió apoyarse en UML para todo el proceso de XP, ¿ya? Y eso ayudó a tener una mejor comunicación, ayudó a la auditoría, ayudó a sustentar los pagos. ¿Me comprende? Muy bien, primera pregunta. Comentaba alguien, presentó, no recuerdo el nombre de compañero que presentó, Roberto Carlos creo, que tenía dos dibujos allí. Uno decía, uno era de ágil y otro no. Y la diferencia era que uno decía especificación de requerimientos y otro no. No sé cómo, ¿quién está proyectando todos? Ajá. Ya. Entonces mi pregunta es, ¿eso significa que en el enfoque ágil no se especifican requerimientos? Esa es mi siguiente pregunta. No, profesor, no necesariamente no se especifica requerimientos, pero ya no es una parte tan, digamos, tan pesada de hacerlo en un enfoque ágil los requerimientos. El análisis de requerimientos es más dinámico, por así decirlo. Perdón, se tuvo el micro. Ya, Digamos, en el enfoque ágil, cuando nosotros, digamos, nos dan los requerimientos del sistema, nosotros nos especializamos en ir de acuerdo al requerimiento, ir desarrollando el sistema, no haciéndolo iterativo incremental con las retroalimentaciones del usuario, pero ya no se hace un análisis profundo de lo que es los requerimientos al inicio, como sería por el plan normal, y después ya se va paso por paso desarrollando el sistema, ¿no? O sea, sí ya, existen. consulta, si en el enfoque ágil no hacemos un requerimiento detallado, pesado, minucioso, ¿cómo registramos el requerimiento? Por ejemplo, en Scrum o en XP, ¿qué técnica podemos usar para establecer cuáles son esos requerimientos? A ver, en el caso de la metodología Scrum, hacemos el uso de las historias de usuario. Teniendo cada historia de usuario nos permite no solo desarrollar los procesos, sino también solventar esos requerimientos que el cliente desea, ¿no? Es así de hecho. Entonces, el requerimiento siempre se debe definir. La diferencia es que cada enfoque lo aborda de una manera diferente. En algunos se hace una especificación que generalmente está basada en un estándar. Hay un equipo que va a trabajar eso, ¿sí? Hay estándares de ISO, de IEEE, exclusivamente para esto. Pero en el enfoque ágil se utilizan más que estándares, se utilizan buenas prácticas. Por ejemplo, como las historias de usuario, y se utilizan herramientas. Por ejemplo, yo tengo ahora algunos jóvenes tesistas que están conmigo acá de pregrado, pero no de la materia de sí, sino que están acá conmigo como tesistas y están trabajando con Scrum. Y mi primera exigencia como asesor es que obligatoriamente debes trabajar todo con una herramienta de software, ¿de acuerdo? Si no, no. Hay una, por ejemplo, que se llama Jira, que es muy buena, hay otras, pero hoy en día todo se tiene que hacer con herramientas. Ya, eso, vamos a ver, tenía otra pregunta. Cuando alguien presentaba esa comparación, esa tabla que tienes puesta allí, había una que decía que hay proyectos que requieren un diseño muy detallado y por eso se usa se usa el enfoque ¿no? Plan driven. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser tipos de proyectos muy detallados que requieran el enfoque planificado? Por Más o ejemplo, menos de la lectura misma mencionaban que era un sistema grande de seguridad. Y otros ejemplos que también yo observé que más o menos se requieren ese tipo de enfoque basado en un plan
son sistemas que necesiten respuestas en tiempo real, o sea, sistemas Por grandes. ejemplo. Por ejemplo, un sistema de seguridad de una planta nuclear, que yo lo vi hace tiempo, que necesita Ah, un modelo en plan. ¿Por qué? Porque es tan grande y es tan complejo que no se puede hacer con un desarrollo ágil, sino se necesitan pasos específicos y criterios específicos para llevar este sistema a cabo. También había sistemas de control de máquinas o sistemas de control de personal, pero de fábricas o empresas gigantes. Entonces, en este tipo de proyectos no es recomendable usar un método ágil, porque se necesitan seguir pasos estrictos para tener un software que cumpla con las necesidades, ¿no? sí, bien, Roberto Carlos, ciertamente es por allí la cosa. Hay en la literatura muchos tipos de sistemas. Entre ellos hay unos sistemas que se suelen, de una manera que lo llaman los autores, es sistemas críticos, ¿ya? También un circuito cerrado, pudiera ser. Estos sistemas críticos suelen ser sistemas donde lo que está en juego es muy grande, o sea, donde está en juego la vida humana a veces, ¿no? Y la salud. Eso implica que a veces un sistema, aunque no sea tan grande, ¿sí? Aunque no sea tan grande, necesita tener una documentación exhaustiva, o sea, y una cantidad de pruebas, registros, auditorías totalmente minuciosas por la naturaleza de lo que se hace. Un ejemplo son los sistemas de control aéreo. Aéreo. Tal vez han visto en las películas ese tema de las grandes salas de control, donde hay gente que simultáneamente, hay una sala de control donde hay gente que simultáneamente está monitoreando en tiempo real y tomando decisiones cruciales, ¿sí? Sobre vuelos, por ejemplo. Entonces, esos son temas que requieren una minuciosidad extrema, ¿de acuerdo? Por las razones que ustedes se imaginarán también. Por ejemplo, Somerville mismo, el autor del libro, trabajó en varios proyectos de la industria aeroespacial y él habla en varias partes de sus charlas sobre lo importante de manejar sistemas críticos que tienen que ver, por ejemplo, como el diseño de los software para los módulos de exploración espacial. Imagínense todos los millones que se ponen de dólares allí para que después de muchísimos millones, muchísima investigación, montan una persona en una cápsula, la sacan de una órbita, o sea, y eso tiene que estar allí registrado para poder tomar los aprendizajes. No sé si ahora hay un documental por allí en Netflix, no sé si lo han visto, relata un poco la experiencia de SpaceX con este tipo bien millonario que hay ahora, que es el mismo de Tesla. ¿Cómo se llama? Elon, no Hemos, recuerdo su Musk. Ajá. Y él habla sobre su experiencia como empresario, que fue muy innovadora, cuando él y su equipo dijeron, bueno, ahora nosotros vamos a ser la primera empresa privada que mande gente para el espacio. Eso era una cosa impensable. Y si ven algún ratito por ahí el documental, es como un documental, no lo sé cómo definirlo, habla sobre esa experiencia de muchos fracasos, pero esos fracasos manejados con un enfoque de ingeniería implican la oportunidad de hacer diseños minuciosos, cuidadosos, tomar nota, qué falló, qué mejoró. Solamente ese registro minucioso es lo que te permite salir adelante. ¿De acuerdo? Entonces eso es un poquito a manera de reflexión. Hay que tener cuidado con algo. Ustedes han hablado en algún momento sobre el tema de la comunicación. La manera como lo dijeron, tal vez fue la manera como lo dijeron, era como que, bueno, si la comunicación va a ser más efectiva, entonces es el ágil, y si no, es el planificado. Vamos a estar claros en una cosa, la comunicación es efectiva, sí o sí, en cualquier método. O sea, no hay manera de desarrollar un producto de software si la comunicación no es efectiva. ¿De acuerdo? Eso es lo primero.
solamente que la comunicación es diferente. Atentos con eso porque no quedó claro. Algo que también me generó confusión es que sentí poca claridad con el asunto de la experiencia. Yo les pregunto, porque esa parte no la entendí. ¿Se necesita más experiencia en el enfoque ágil o se necesita más experiencia en el enfoque planificado? ¿Qué me dicen ustedes? Profesor, según la lectura y también otros autores, es mejor dedicarse al método ágil, o sea, implementar como un método ágil cuando se tiene más experiencia en el desarrollo de software. Muy bien, entonces ahora vamos a ver este asunto. ¿Eso es verdad? Sí y no, como lo dice allí, de acuerdo al criterio. Y entonces aquí es donde yo quiero incidir. Miren, para un enfoque ágil, o sea, todos los equipos necesitan gente con mucha experiencia. Eso es lo primero. Pero no todos tienen que ser súper experimentados. Tu equipo tiene que balancearse, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo que ustedes conformen debería tener a alguien con experiencia y alguien que tal vez no tenga tanta, pero que esté siempre dispuesto a aprender. Eso es una de las claves para formar un buen equipo, ¿de acuerdo? Porque en el tiempo ellos van a ir creciendo. Eso es lo primero. Ahora vamos a ver la experiencia del líder. La experiencia del gerente o líder es muy importante en cualquier escenario. ¿Sí? Ahora bien, cuando se trata de un enfoque ágil, que tiene poca documentación, que es ligero, ¿sí? Que es dinámico, que se está moviendo todos los días las cosas, si ese gerente no está claro, el proyecto se va a ir para abajo. ¿Lo bien? Porque se asume que cada quien sabe lo que tiene que hacer. Se asume que cada quien va a la respuesta. Se asume y se asume y se asume. Pero el gerente, si no está claro y no sabe manejar a su equipo, entonces el proyecto no le va a ir muy bien. ¿Lo ven? Ni siquiera necesita un gerente que sea un experto desarrollador. Necesitas un gerente que conozca sobre esos procesos y que sepa manejar las cosas. ¿Sí? Eso es importante. Pero eso no significa que en el enfoque planificado no se necesita experiencia. ¿Lo ven? Ahora bien, en el enfoque planificado, usted necesita una experiencia en el gerente de proyectos, sobre todo porque son proyectos así bien exigentes. Pero la experiencia del equipo en el enfoque planificado es muy importante. Porque el enfoque planificado se descentralizan las tareas y cada persona tiene que llenar plantillas, cada persona hace informes, cada persona hace compromiso, cada persona documenta. Y esa gente tiene que hacer su chamba. Entonces, pendiente. La comunicación es importante en ambos enfoques, solamente que no fluye igual. En el Scrum es muy dinámica, en el XP también, pero en el planificado también fluye, pero es un poco más estructurada. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un proyecto grande y yo tengo un analista de requerimientos y ese analista no me presenta el documento de especificación de requerimientos en la fecha, yo le puedo decir, usted va a disculpar, no cumplió con su tarea, tengo que retirarlo del equipo y vendrá otro nuevo. ¿Lo ven? Es más estructurado, más jerárquico. Bien, ya voy cerrando las preguntas. Ya saben que me gusta siempre profundizar en las cosas. Alguien decía programación por pares. Creo que la señorita que presentó una por pares. Yo estuve en una sustentación hace meses ya, hace un par de años que y un estudiante que hizo su tesis él solo
indicó que utilizó la metodología XP y con mucho orgullo habló de XP, que a mí me encanta XP, de paso, y destacó la programación por pares, que importante. Y claro, ahí vino inmediatamente un jurado y le preguntó, ¿y usted cómo hizo programación por pares? Y usted no lo hizo solo, pues. ¿Quién era el par? ¿Ya? Y ahí el tesista se quedó un poco desconcertado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es eso de la programación por pares? O sea, ¿están dos personas juntas sentadas programando? ¿O cómo funciona eso? ¿Qué piensan? Sí, ingeniero, lo que me informé sobre qué es la programación por pares, aparte del libro, fue que Ay, no le escucho, María Fernanda. uno, Ahora sí. sí, ingeniero, Ahora sí te escucho. sí, ingeniero, que ambos pueden realizar el código, uno puede desarrollar, entre otro puede estar corrigiéndolo. La programación por pares es que ambos puede encontrarse un error y ambos pueden llegar a la conclusión para llegar a arreglar el problema que puede haber en el programa. En teoría, la programación por pares, ingeniero, lo que quiere decir es que se pueden complementar entre los pares para llegar a una solución. Así es, por allí va la cosa. La programación por pares es un tema que implica una especie de corresponsabilidad sobre el código. Perdonen que a veces escribo y me salen algunos errores de tipeo. No significa que dos personas están juntos sentados uno al lado del otro, no significa eso, sino que hay como cierta corresponsabilidad. Eh, Sobre todo para proyectos medianos, es esto, para proyectos medianos. Entonces, si usted tiene un compañero de equipo y son corresponsables de un módulo, entonces alguien desarrolla, el otro apoya, monitorea, echa una mano, identifica alguna dificultad y colabora para que el código salga. O sea que cuando ese código va a pruebas, ya tiene ya tiene como varios chequeos, ya tiene un control de calidad previo, o sea que va más depurado, va más refinado. Es una bonita práctica de XP, la programación por pares. Tengo una última pregunta. ¿Han podido, a ver, cuáles, cuál o cuáles pueden ser diferencias em, eh, ah, generales, ¿no? Ustedes piensan, en el trabajo que han hecho, en la lectura que hicieron, han identificado como algunas diferencias así generales, grandes, entre ambos conceptos, Scrum y XP. Dentro de su forma de trabajo, profe, más que nada Scrum en su desarrollo está hecho por sprints. Lo que explicaba en la anterior clase, el tema de la interactividad, las iteraciones que hay dentro de cada sprint para, digamos, controlar las versiones y cumplir con los requerimientos. Eso se hace en la metodología Scrum dentro de un sprint. En el sprint se saca lo que es el story, ¿cómo se llama esta parte? El La, sprint develop. El sprint develop tiene que sacar una parte de los requerimientos, o sea, dentro de los requerimientos generales se saca requerimientos esenciales para conformar el sprint. Ahí se desarrolla el sprint y se sacan los resultados. y en Esa parte se XP no se hace diferencia. algo similar. En XP maneja otra forma de trabajo. Fíjese, Mi mi compañero pregunta de es XP. sobre diferencias grandes, generales. Ahí entre las metodologías hay cosas similares que tienen diferentes nombres, ¿ya? Por ejemplo, lo que en XP se llama una iteración, en Scrum se llama un sprint, pero que al fin y al cabo es un ciclo nomás, ¿no? Es un ciclo.
Algo que le llame la atención, así como, oye, pero yo siento que este se enfoca más en una cosa que el otro. No lo sé, alguna diferencia gruesa, pues. Podría ser que en la metodología Scrum tenemos roles definidos, ¿no? Roles y marcos de trabajo definidos, ¿no? Tenemos el Scrum Master, el Product Owner, así, ¿no? En cambio, la metodología XP se basa más en algo más rápido, de realizarse más rápido, ¿no? Más ágilmente, por así decirlo, no necesariamente bajo un rol predefinido o un marco de trabajo predefinido. Ya, bueno, sí, por allí va la cosa. Bien, mi comentario de cierre, porque ya nos agarra la hora, es el siguiente. Sí hay diferencias. Primero ambos están en el enfoque ágil, ahí estamos claros, ¿sí? Si usted lee la literatura de los fundadores de Scrum, ¿no? Que se llama La Guía de Scrum, es el libro como el libro más importante de Scrum. Sí, es una especie que se parece a un libro religioso casi, ¿no? Es una cosa, la Guía de Scrum. Ellos no lo definen como una metodología, sino como un framework, como un marco de trabajo. Scrum en realidad es un gran marco de trabajo. Y es amplio, es general, ¿sí? Y bueno, poco a poco se han ido afinando un poco las cosas. Sin embargo, su concepto es bastante general. O sea, transmite conceptos. Dice, hay que hacer un sprint, hay que hacer una planificación, hay que hacer una retrospectiva, hay que hacer lo que decía Cobos, hay que agarrar las historias, los requerimientos principales, escoger, priorizar el backlog y el nuevo ciclo, y ahí va, ahí va. XP es más específico en algunos temas, más concentrado en software. Por ejemplo, XP se concentra mucho, mucho y es explícito en la parte de pruebas. ¿Ya? Cosa que no tiene Scrum. Scrum dice hay que hacer el ciclo, hay que validar, hay que chequear. Pero XP se mete dentro de las pruebas, pero se mete con muchísima fuerza. Y define prácticas sobre cómo hacer buen software de una manera un poco más técnica. Es por esa razón que Scrum se ha convertido en un marco de trabajo no para software nada más, sino en muchas escuelas de negocios, en carreras de negocios empresariales, de planificación estratégica, enseñan a planificar con Scrum a gente que no tiene nada que ver con software, porque es un marco amplio. En cambio, XP es más centrado en software, es más detallado, es más minucioso en la parte de software. Por ejemplo, si ustedes son vistecistas, yo les digo, bueno, ustedes escojan lo que ustedes quieran, ya ese es su problema. Pero si van a trabajar con XP, yo voy a esperar como asesor que se concentren y me demuestren con muchísima claridad las evidencias de las pruebas, porque yo sé que XP es basado en pruebas. Ahora, si van a trabajar con Scrum, yo les voy a pedir, si fueran mis tesistas, que me demuestren el uso correcto del ciclo. Muchos estudiantes trabajan con Scrum y nada más se preocupan de las historias de usuario y no se preocupan de hacer lo que se llama la retrospectiva. Y es ese análisis y tal. Entonces, sí hay diferencias conceptuales. Es cosa pues de identificarla y cuando ustedes vayan a hacer su tesis, se sientan mucho más seguros de qué cosa quieren proponer y por qué razón, ¿sí? Y no caigan, como a veces le pasa a muchos tesistas, cuando viene el jurado y les dice, ¿y usted por qué escogió XP? No, porque es muy reconocida. Ya, sí, claro que es reconocida. Sí, Scrum también es reconocida. RUP también es reconocida. Pero ¿por qué la escogió? Bueno, porque hay muchas tesis que la usan. Ya, pero ¿por qué la escogió usted? O sea, eso tienen que estar claros. O sea, tienen que saber. Muy bien. Gracias, estimados. Muy buena presentación. Han respondido bien claramente las preguntas y han demostrado un dominio del tema. Precisamente eso es lo que quiero aquí. Hemos hecho preguntas
hemos hecho preguntas acá y las hemos dejado registradas y espero que todos los demás compañeros también hayan tomado nota de eso. Muchas gracias, estimados, y ya vamos a cerrar la sesión con un comentario de cierre. Ya puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, Cobos. Ya, profe. Bien, para cerrar la sesión, les voy a compartir lo siguiente.